Tres verdades impactantes que Dios te muestra hoy: no temas, lo que te regaló nadie lo podrá quitar. En una noche oscura, en un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, la lluvia caía como si el cielo se desbordara de lágrimas, susurrando secretos que solo unos pocos podían comprender. De repente, un rayo iluminó el cielo y reveló una figura en la colina, envuelta en una niebla espesa. Era un anciano de mirada profunda, cuyas manos temblorosas sostenían un libro antiguo, gastado y cubierto de polvo. Muchos del pueblo siempre decían que ese libro contenía verdades escondidas, mensajes que podrían cambiar el destino de quien los leyera. Mientras los murmullos crecían entre los curiosos, el anciano empezó a pronunciar palabras que resonaban en el alma. Hoy se muestra ante ustedes una verdad que pocos creerán. ¿Están listos para descubrir lo que Dios ha preparado? En el aire se sentía una tensión palpable, el latido de los corazones resonaba fuerte, un nudo se formaba en la garganta de cada testigo. Desde hacía semanas, extraños acontecimientos habían comenzado a ocurrir, luces que parpadeaban en la oscuridad, ecos de voces que nadie podía identificar y, lo más extraño, sueños premonitorios que perturbaban la paz de cada hogar. La jornada avanzaba y el misterioso anciano, alzando el libro, mostró una página. Algo brilló brevemente, un destello de luz que hizo que la multitud contuviera el aliento. Esta es la primera verdad, dijo con voz grave: Dios te ha querido proteger siempre, pero hay fuerzas que lo intentan impedir. Las miradas se entrelazaban, ojos llenos de miedo e incredulidad. Un susurro corrió entre la gente: ¿qué quiere decir? ¿Qué fuerzas? La atmósfera era electrizante. La energía palpable podría cortarse con un cuchillo. Pero antes de continuar con la revelación del anciano, una voz resonó entre la multitud. No lo escuchen. Solo son cuentos. Pero otro hombre, con manos temblorosas, gritó: nadie ha podido explicar lo que nos sucede, tal vez él tenga la respuesta. Hey, antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para chequear el botón rojo abajo y asegurarte de que sigues suscrito al canal. No querría que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale a like, de verdad me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos miras? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a conectar. El anciano abrió el libro con más urgencia. La segunda verdad que deben saber es que lo que se les ha robado jamás podrá ser devuelto, pero hay formas de recuperar lo que les pertenece. De repente, un grito desgarrador rompió el aire. Una joven del pueblo, temblando de miedo, cayó al suelo, su mirada perdida en el vacío. La visión. La visión se repitió, su voz se desvanecía en la inquietud colectiva, mientras todos se preguntaban lo mismo. ¿Qué había visto? Y así, el tiempo se detuvo un momento, con cada corazón latiendo como un tambor en espera de la próxima revelación. ¿Qué secretos escondía el anciano? Y, sobre todo, ¿cuál sería la tercera verdad que podría cambiarlo todo? La joven seguía tendida en el suelo, sus ojos abiertos pero vacíos, y en ese instante, el aire se volvió más denso. Los murmullos se intensificaron, ruidos de inquietud se elevaban entre la multitud. No la dejen sola, gritó una mujer, empujando a otros hacia ella. Pero nadie se atrevía a moverse. Una sombra de terror se había apoderado del pueblo. El anciano, con rostro sereno y voz casi susurrante, se acercó a la joven. Ella ha visto lo que está por venir y es grave, afirmó, su tono cargado de una sabiduría inquietante. Debemos atender su experiencia. La visión es una advertencia, no un simple sueño. La mirada de todos se fijó en él. El anciano se convirtió en el faro de esperanza que iluminaba la oscuridad. Mientras los presentes absorbían sus palabras, el anciano volvió a abrir su libro. Sus manos temblaban más que antes, como si el peso del conocimiento lo agobiara. Lo que se les ha robado, se los han quitado por diversos medios, pero no para siempre. Hay caminos que pueden seguir, alianzas que deben forjar. Una sombra cruzó los ojos de un hombre al fondo. ¿Y qué tipo de alianzas?, cuestionó despacito, su voz oscura como la noche. ¿Con quién, con qué demonios estamos tratando?
Al cerrar los puños, su mirada reflejaba la desesperación de muchos, y poco a poco, se generó un murmullo colectivo cuestionando ¿y si es peligroso? Deben estar dispuestos a enfrentar lo que viene. Las sombras que acechan no son solo miedos. Son entidades que se alimentan de su desconfianza, respondió el anciano, levantando el rostro hacia el cielo tormentoso. Pero hay una tercera verdad que deben escuchar. Una verdad que cambia todo. Antes de que pudiese continuar, la joven se incorporó lentamente. Su respiración era agitada y en su frente brillaba una gota de sudor. El fuego. Vi fuego, una llama que consume y destruye. Todo lo que amamos se dejó llevar por un escalofrío. No deben ignorarlo. El fuego viene. Las palabras resonaron como un eco en el corazón de cada asistente, un escalofrío colectivo se apoderó de ellos. Los rostros se empalidecieron mientras comprendían el significado de aquellas visiones. Un fuego que podría arrasar todo. ¿Serían capaces de enfrentarlo? El anciano dejó caer su mirada sobre ellos, y una determinación inquebrantable brilla en su voz. El poder está en sus manos. Deben unirse, protegerse y prepararse para lo inevitable. Juntos pueden cambiar el rumbo. Inmediatamente, una risa burlona surgió de la multitud, batiendo la tensión en un torbellino de escepticismo. ¿Unirnos? ¿Para qué? Solo son historias. La duda colisionó con el temor palpable. Los ojos del anciano centellearon con una mezcla de compasión y desafío. Vencer el fuego requerirá más que palabras. Deberán descifrar el libro, en él se encuentran respuestas que, si se ignoran, podrían costarles la libertad. La tensión creció, un momento colmado de inquietud, y cada instante se volvía más intenso. Los rostros se giraron entre sí, buscando respuestas en los ojos ajenos. La lluvia seguía cayendo, y el trueno retumbaba como un aviso del destino que se aproximaba. Finalmente, el anciano miró nuevamente hacia la joven, aterciopelada y aferrándose a la esperanza perdida. ¿Estás lista al fin para enfrentar tu visión?, preguntó. Ella tragó en seco, y un silencio inquietante se implantó en el aire. ¿Dónde comenzamos?, pronunció ella. La multitud contuvo el aliento, preparándose para el próximo paso de esa incierta travesía. Pero en ese mismo instante, el cielo tronó y un viento helado se coló por las calles. Algo no estaba bien, algo oscuro venía, y no todos estarían listos. La luz de una nueva verdad parpadeaba, pero el fuego se acercaba rápidamente. ¿Qué decisiones tomarían entonces? ¿Cuál sería el precio por la salvación que buscaban? La lluvia caía furiosa, rebotando en el suelo como si la misma tierra temiera lo que vendría. La joven sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal cuando el viento arrastró sus palabras, llevándolas a un rincón del pueblo donde la calma evitaba la tormenta. Miró al anciano, buscando respuesta en sus ojos arrugados, pero todo lo que encontró fue un profundo sufrimiento. Debemos actuar rápido, dijo él, rompiendo el silencio que se había apoderado de la multitud. Sus manos temblorosas señalaron hacia el horizonte, donde las sombras densas se arremolinaban, como si esperaran el momento justo para atacar. Las entidades que presienten nuestra desesperanza están más cerca de lo que imaginas. Debemos encontrar la verdad en el libro antes de que el fuego consuma todo. Con un movimiento decidido, el anciano hizo un gesto hacia el grupo. Sigan mis pasos. Cada uno de ustedes portará una verdad diferente. Escoged cuidadosamente. Al pronunciar estas palabras, varios presentes comenzaron a moverse, mientras que otros permanecieron paralizados, atrapados entre la incredulidad y el miedo. La joven, aún llena de incertidumbre, se unió a un grupo que se apartó del resto, guiada por una fuerza inexplicable. ¿Qué queremos encontrar realmente?, susurró, su voz entrecortada. Si el fuego viene, ¿qué verdad importa? Un joven alto, con una cicatriz en la frente, la miró con determinación. La verdad del sacrificio. Para que el pueblo sobreviva, algunos tendrán que arriesgarlo todo. Está en el libro, lo sé. Las palabras lo encendieron, y su mirada se volvió intensa. No podemos quedarnos aquí de brazos cruzados. La idea de sacrificar algo a cambio de la salvación palpitaba en el aire. Muchos ya titubeaban,
algunos cuestionando si estaban dispuestos a arriesgar tanto por algo tan incierto. Pero la joven sintió que el calor del compromiso empezaba a encenderse en su pecho, mientras caminaban por un sendero angosto. De repente un grito desgarrador cortó la atmósfera calma. Un hombre había caído al suelo, un temblor en su cuerpo, con sus ojos mirando al infinito. No. Están aquí. Ellos vienen por nosotros, gritaba. La multitud se apresuró a rodearlo, confusa, pero la joven sintió que el tiempo se detenía. ¿Qué significa esto?, preguntó ella, su voz temblando. El anciano se apresuró a su lado. No todos soportan la presión de las verdades ocultas. Él ha sido marcado. Hay más de uno entre nosotros que siente la presencia de las sombras. El hombre en el suelo empezó a convulsionar, sus brazos extendiéndose hacia el cielo como si intentara alcanzar algo. El fuego viene. La oscuridad se lleva lo que más amas. Las palabras salieron de su boca como una profecía, y una inquietante sensación se apoderó de todos. En ese momento, varios comenzaron a murmurar entre ellos, preguntándose si estaban a salvo, si de verdad podrían unir fuerzas. Un profundo silencio cayó sobre el grupo, y cada uno de ellos parecía luchar con decisiones que solo se acentuaban con el eco del temor. Nadie podía prever el reino de dolor que se avecinaba. La joven miró al anciano, buscando guía, pero él estaba tan inmerso en sus pensamientos que Marsella se sintió sola en medio del tumulto. Debemos movernos, dijo de repente. No podemos quedarnos aquí, el fuego no espera. No podemos dejar que nuestra desconfianza sea más fuerte que nuestra unidad. La determinación resonaba en su voz, y se sintió como un pequeño faro contra la oscuridad que se acercaba. Fue en ese instante cuando, a lo lejos, se vio una figura que emergía de las sombras. Con pasos firmes, se aproximaba a ellos, como un espectro traído por el viento. Quienquiera que fuera, su llegada parecía prometer cambios devastadores. La joven sintió su corazón latir con un miedo visceral, pero también una chispa de esperanza. ¿Sería amigo o enemigo? ¿Podría traernos la verdad definitiva que tanto necesitaban? Atrás, no se acerquen, gritó alguien entre la multitud, y el terror aumentó su intensidad. La figura levantó la cabeza, y los ojos de todos se centraron en ella. Expectantes y temerosos a la vez. La niebla que cubría al extraño se disipó lentamente, revelando una cara conocida pero distorsionada por el tiempo. Era un rostro que había sido parte de sus vidas y que había desaparecido hace mucho tiempo. He vuelto, dijo la figura, su voz envolviendo la atmósfera en un halo sombrío. Y traigo noticias que cambiarán sus destinos. La tensión se disparó, temblando como una cuerda lista para romperse. ¿Qué revelación traía consigo aquel que creían perdido? ¿Sería el hilo que necesitaban para enfrentar el fuego que se acercaba o el origen de su mayor pesadilla? La lluvia continuaba azotando el suelo, creando un eco sordo que ahogaba los gritos y murmullos de incertidumbre. Marsella se sentía atrapada entre la ira del clima y la agonía que irradiaba de la figura frente a ellos. Aquella cara conocida, marcada por el tiempo, era un faro titilante en su memoria. Era su hermano, Miguel, quien había desaparecido años atrás, y su regreso traía consigo un torrente de emociones. ¿Qué te ha pasado?, preguntó ella, la voz quebrada por el terror y el alivio. Miguel la miró intensamente, como si sus ojos absorbieran cada fragmento de su esencia. He estado en un lugar donde las verdades son más poderosas que el fuego. Te he visto en el otro lado, y ahora es tiempo de enfrentar lo que está por venir. El anciano, aún tembloroso, avanzó un paso, pero Miguel levantó una mano, interrumpiéndolo. No, viejo amigo. Saben que el tiempo es limitado. Lo que tienen ante ustedes no es solo fuego, es el resultado de decisiones tomadas en el pasado. ¿Están preparados para conocer la verdad? El grupo titubeó, miedo y expectación entrelazados. Una mujer del fondo, que había sido amiga de su madre, alzó la mano. ¿Qué verdad? ¿Qué sacrificios? ¿Por qué ahora? Porque el momento llegó, respondió Miguel, su voz resonando con la fuerza de un trueno. Hay 3 verdades escondidas en el libro, y requieren sangre y fe. La primera es que cada sacrificio tiene un costo. La segunda, que aquellos que aman deben estar dispuestos a perder todo.
Y la tercera es que lo que una vez fue puede ser restaurado, pero solo si lo desean con todo su ser. Sus palabras se deslizaron por el aire, y Marsella sintió un escalofrío recorrerle la piel. El espacio entre ellos se estrechó, convirtiéndose en un laberinto de emociones donde nadie sabía de verdad qué puerta abrir. Ya no hay retorno, susurró el anciano, ahora más sereno pero con la mirada oscura de quien ha visto más de lo que debía. Las entidades que se acercan no son solo sombras, son ecos del pasado, recuerdos que no se irán hasta que cada verdad sea revelada. Marsella miró a su hermano, adentrándose en aquel abismo llamado dolor y esperanza. ¿Tú has cambiado?, preguntó, buscando una respuesta. La confusión en sus ojos revelaba todo el amor que había guardado, pero también un abrumador temor. Cambié para protegernos, para recordar que fuego es el que arde realmente, dijo Miguel, como si cada palabra tuviese el peso de un universo. Pero eso significa que algunos deberán arriesgar más que su vida. Un estruendo proveniente del horizonte resonó como un tambor de guerra, cortando la tensa atmósfera. Las sombras que antes danzaban ahora entrechocaban, formando figuras que comenzaban a deslizarse hacia ellos. Gritos comenzaron a dispararse, y el eco se amplificó con la tormenta, sumando caos a su ya desbordada ansiedad. «El fuego viene», gritó alguien en la multitud. Marsella sintió que sus latidos se aceleraban. «No podemos quedarnos aquí, necesitamos la verdad ahora mismo». «¿Y si el sacrificio es demasiado alto?», cuestionó otra voz, esta vez llena de impotencia. «No todos sobrevivirán». «Es el costo», respondió Miguel, con una decisión feroz en su mirada. «Pero la verdad liberará a aquellos que estén dispuestos a enfrentarse a su pasado». Mientras el viento arremetía en su contra, llevándose consigo los fragmentos de esperanza que quedaban, Marsella se aferró a la idea de la restauración. «Si hay una posibilidad, lo haremos juntos». Al unísono, el grupo se giró hacia Miguel, como si una chispa de unidad guiara sus corazones. Pero antes de que pudieran dar un paso hacia el frente, la niebla espesa envolvió la escena, y a través de ella emergió una figura demacrada, una mujer con una mirada desafiante, cuyas palabras las atravesaron como dagas. «No saben lo que están buscando», dijo la mujer, su voz fría y llena de secretos. «Las verdades jamás se entregan sin un precio, y la oscuridad no guarda compasión». Marsella sintió un horror indescriptible. ¿Quién era esta nueva figura? Le traía más verdades o sombras, mientras la tormenta estallaba, una pregunta se volvió insidiosa, latiendo en el aire cargado de tensión, ¿estaban preparando el camino hacia su salvación o su condena? La niebla se espesó y un silencio escalofriante se apoderó del grupo. La mujer avanzó un paso, el viento jugueteando con su largo cabello, mientras sus ojos radiaban un conocimiento oscuro que parecía traspasar el alma de cada uno presente. La luz parpadeante de los relámpagos iluminaba su rostro, revelando un rictus de desafío que asustaba y cautivaba a la vez. «¿Quién eres?», preguntó Marsella, un nudo en la garganta que casi pareció atragantarla. La mujer sonrió, pero no era un gesto de amabilidad. «Soy el eco de decisiones olvidadas, la sombra de aquellos que no pudieron enfrentar la verdad. Vengo a advertirles». Miguel dio un paso al frente, protegiendo a su hermana con su cuerpo. «No tenemos miedo de la verdad, aunque el precio sea alto». «Oh, si lo tienen», respondió la mujer, su tono burlón resonando en la tormenta. «La verdad siempre arrastra consigo un rugido que hace temblar incluso a los más valientes. ¿Acaso estás preparado para ver lo que el fuego ha devorado?» «Basta», gritó el anciano, intentando recuperar el control de la situación. «Solo dile lo que vino a decir y que el viento se lleve tus mentiras». Un trueno retumbó en el cielo como un llamado a la acción. La mujer miró al anciano con desdén y luego se volvió a Marsella. «Tu hermano tiene razón, pero dime, Marsella, ¿cuánto estás dispuesta a perder?» La restauración viene acompañada de la renuncia. Los ojos de Marsella se llenaron de lágrimas al recordar las noches interminables que había pasado esperando el regreso de Miguel, el dolor que la había acompañado en su ausencia. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar? La respuesta en su interior era innegable: todo. «Haré lo que sea necesario», respondió, su voz firme a pesar del miedo. Pero la mujer se acercó más, la niebla pareciendo desvanecerse a su paso.
Eso es lo que todos dicen. Pero recuerda, cada paso hacia la verdad puede significar dejar atrás a quienes amas o a ti misma. Miguel, aún en guardia, hizo una señal a su hermana. No la escuches. Ella no es más que un eco de lo que temes. La verdad está dentro de nosotros. Pero la mujer sonrió otra vez, y esta vez su mirada se centró en Miguel. Solo el tiempo revelará si tus palabras son verdad o si solo te persigues a ti mismo en este juego. Y si lo que has traído contiene el fuego que prometes, entonces el sacrificio será aún más profundo. Mientras las palabras de la mujer se desvanecían en el aire, un grito desgarrador irrumpió en la distancia. Una sombra oscura emergió del caos, avanzando hacia ellos con una velocidad aterradora. Los corazones comenzaron a latir más rápido, y la tensión se palpaba en cada respiro. «Corran», gritó el anciano, pero antes de que pudieran moverse, la sombra se detuvo, tomando forma. A medida que se acercaba, los rostros del grupo se llenaron de terror. Quien se acercaba no era un extraño, sino un ser querido que todos creían perdido para siempre. «Mamá», exclamó Marsella, sus ojos desorbitados mientras la figura del pasado se presentaba ante ellos, agitando su brazo como si fuera un espectro, mostrando su angustia. La mujer, satisfecha, se retiró en la confusión. La verdad nunca se presenta sola. Recuerden que el fuego siempre exige un sacrificio, y que la revelación puede llevar consigo más sombras de las que pueden soportar. Marsella sintió como su pecho se oprimía. No solo perdía a su hermano, sino que había recuperado otra parte de su vida. La tormenta rugía a su alrededor, pero en su interior, cada latido clamaba por respuestas. «No puede ser verdad», murmuró, el aire helado haciendo eco de su dolor. La figura repetía su nombre, y con cada invocación, la verdad lecía un manto oscuro sobre sus esperanzas. En ese instante, atrapados entre el fuego y la tormenta, todos supieron que solo había un camino por delante. Y cuando el relámpago iluminó el cielo, la pregunta resonó nuevamente: ¿estaban realmente listos para enfrentar el costo de la verdad? Marsella sintió que el destino se acercaba, y con él, una revelación sorprendente. ¿Acaso el regreso de su madre sería la clave para desentrañar lo ocurrido, o un nuevo camino hacia la oscuridad? El rugido del viento anunció que la respuesta estaba más cerca de lo que pensaban, y un nuevo giro en su destino estaba a punto de estallar. Las sombras lo sabían y estaban listas para actuar. El viento ululaba con una furia desconocida mientras Marsella se acercaba a la figura que antes fue su madre. Cada paso la sumía en un torbellino de imágenes y memorias. ¿Era ella realmente? La luz del relámpago había revelado un rostro desgastado por el tiempo, pero esos ojos aún brillaban con la misma intensidad que recordaba. «Marsella», por favor, imploró la figura, su voz temblorosa y quebrada. «No puedes quedarte aquí. Ellos vienen». El anciano, asustado, intentó intervenir. «Esto no es real, Marsella. Es un engaño, una ilusión creada por la tormenta. No confíes en lo que ves». «¿No es real?». La voz de Marsella se alzó, resonando con un miedo palpable. «¿Y tú, qué eres entonces? ¿La verdad o el miedo hablado en tu voz?». Miguel dio un paso atrás, sintiendo la presión del pánico en su pecho. «Nunca lo olvides, hermana. Hay cosas que son más grandes que nosotros. No te dejes llevar por tus deseos». Mientras tanto, la figura se desplazó ampliándose en la niebla. «El sacrificio que buscas es más de lo que imaginas, Marsella. No solo mi vida está en juego, sino todo lo que represento». Un trueno retumbó, como si el cielo mismo intentara gritarles el mensaje oculto detrás de la tormenta. Marsella sintió algo profundo palpitando en su interior. La verdad que tanto había anhelado estaba al alcance de su mano, pero un nuevo terror se cernía sobre ella. «¿Qué quieres decir?», preguntó, su voz ahora llena de desesperación. «¿Qué tienes que ver con el fuego y las sombras? ¿Qué es lo que realmente necesitas de mí?». La mujer alzó una mano, arrugando el gesto en un intento de mostrar la sinceridad que parecían en sus ojos. «Tú me has traído de vuelta. El fuego no es solo el que devoró hogares, sino también el que arde en nuestros corazones. Debes elegir, Marsella. Tu elección podría cambiar el destino de todos nosotros».
Miguel se giró hacia ella, con el rostro pálido y lleno de incertidumbre. No la escuches. Esto es un juego cruel. Si es la verdad la que buscas, entonces lo último que necesitas es ser guiada por espectros del pasado. Esa no es tu madre, no puedes confiar en ese rostro familiar. La risa burlona de la mujer se elevó sobre el murmullo del viento. ¡Ay de ti, Miguel! La verdad no necesita confianza, solo acciones. Cada fuego despierto en el alma es una promesa de cambio. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo atrás por el eco de un corazón perdido? Marsella se sintió atrapada entre dos bandos, un nudo en su garganta mientras la confusión y la esperanza se entrelazaban en su interior. ¿Qué debería hacer? Su madre se acercó más. Tu hermano tiene razón, pero la oscuridad no se disipa sin un sacrificio. ¿Acaso estás preparada para arriesgar todo lo que amas? La tormenta pareció suspenderse por un momento, como si sostuviera la respiración en anticipación de la decisión de Marsella. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor, y en su pecho, el miedo chocaba con el deseo de entender. La mujer extendió su mano, pero antes de que Marsella pudiera tocarla, un grito desgarrador resonó del fondo. La sombra que amenazaba ambos mundos se hizo presente de nuevo, esta vez más definida. Era una figura oscura con ojos rojos brillantes que destilaban odio y rencor. El pasado siempre regresa, Marsella, susurró la sombra. Pero el camino hacia la verdad solo se revela ante quienes están dispuestos a perderlo todo. En ese instante, la tormenta volvió a cobrar fuerza, y Marsella comprendió que la verdad que había anhelado podría costarle más de lo que jamás imaginó. Con cada segundo que pasaba, la decisión era más inminente. Mientras el viento aullaba y la sombra avanzaba, Marsella se enfrentó a un abismo de posibilidades. La pregunta reverberó en su mente, amenazando su cordura. Estaba lista para afrontar la verdad de su pasado, o perdería todo lo que amaba en el proceso. La tormenta había comenzado a llevarse las sombras, pero lo que quedaba revelaría secretos que cambiarían sus vidas para siempre, y si al desentrañar la verdad, descubrían que lo que creían perder, era en realidad lo que debían encontrar. El viento arremetió con fuerza, arrastrando hojas secas y escombros a su paso, creando un bullicio que apenas permitía escuchar los propios pensamientos. Marsella estaba en el centro de la tormenta, su voz entrecortada resonando entre los ecos de la confusión. La figura que una vez fue su madre permanecía frente a ella, ondulando en la penumbra. Debes decidir, Marsella. La voz de su madre vibraba, trayendo consigo una mezcla de nostalgia y un horror inminente. ¿Decidir qué?, preguntó, sintiendo el sudor frío deslizarse por su frente. La sombra detrás de ella apretó su puño, como si quisiera devorar la luz que aún quedaba en el aire. Un rayo iluminó la escena, dibujando un cuadro aterrador en su mente. Marsella se percató de que, bajo la angustia de la tormenta, había algo más en juego. La figura oscura, que había permanecido en las sombras, avanzó lentamente. Solo hay un camino, una palabra que puede liberarte o condenarte, susurró, su voz suave como el veneno. El anciano, con manos temblorosas, tomó a Marsella del brazo, su mirada entremezclaba terror y urgencia. Debes resistir. Ellos están aquí para devorar tu esperanza, para tragarse tu esencia. No, gritó Marsella, sacudiéndose de su agarre. ¿Por qué quieren hacerme esto? ¿Qué es lo que buscan? Las palabras resonaron en el aire, llegando hasta su madre, cuyos ojos brillaban con la agridulce dulzura de un recuerdo añorado. Ellos buscan lo que nosotros no pudimos proteger. La fe que un día encendimos. Pero aún hay tiempo, mi niña. Marsella sintió un tirón en su pecho. Las palabras de su madre cargaban un eco profundo, un entendimiento que empezaba a abrirse paso entre la neblina de sus dudas. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó, la ansiedad transformándose en una incipiente determinación. Rinde tu miedo, contestó su madre. Rinde todo lo que te ata y abrazará la verdad. Solo así podrás dar un paso hacia el amanecer. El viento aulló una vez más, como si le advirtiera del precio de esa decisión. ¿Podría realmente arriesgarlo todo por algo que no sabía si era verdad? Pero en su interior, una calidez intermitente comenzaba a prenderse, un fuego que se alimentaba de recuerdos de amor y dolor. La figura oscura se acercó, su sombra proyectaba un manto de desolación.
El sacrificio lo es todo. Y tú posees las llaves, Marsella. Si decides abrir la puerta, la luz que brilla allá al fondo podría quemar tus cadenas. ¿Pero acaso estás lista para enfrentar lo que sigue? El aire se hizo espeso, como un aliento sostenido en la garganta. Marsella miró hacia su madre y luego a Miguel, cuyas facciones se crispaban entre la lucha por protegerla y el deseo de salvarlos a todos. ¿Destruiría el vínculo que la unía a ellos? Marsella, escúchame. Miguel la interrumpió, desesperado. No te dejes arrastrar. El amor no se conquista a través del dolor. Las palabras impactaron en ella como un balazo, quebrando por un instante la burbuja de su realidad. Pero el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos y si el amor requiere sacrificio, murmuró, desconectada de su entorno, su voz apenas un eco. La tormenta rugió, como si la naturaleza misma implorara un desenlace. Del fondo del abismo, la sombra se lanzó hacia ella, sus ojos rojos y voraces eran ahora su único enfoque. El futuro, su futuro, colgaba por un hilo frágil. ¿Estás dispuesta a abrir la puerta, Marsella? La verdad se presenta de muchas formas, pero el precio siempre es uno, liberarte o quedarte prisionera. Marsella tembló, y como si el universo respondiera a su dilema, el cielo se iluminó en una brillante explosión de luz. La sombra se retorció, tambaleándose ante el resplandor. En ese instante decisivo, Marsella sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Con un último aliento, se dio cuenta de que la veracidad de su conexión con el pasado no lo determinaría la decisión que tomara, sino la fe que estuviera dispuesta a invocar. Estoy lista, susurró, el eco de su voz se perdió en la tormenta, mientras se finalizaba el ciclo de su elección, dejando al aire una pregunta cargada de riesgo inminente. ¿Puede el amor realmente renacer de las cenizas del sacrificio, o será solo una ilusión hecha de sombras? La luz resplandeció, como si las estrellas mismas se hubieran alineado para observar lo que estaba por acontecer. Marsella cerró los ojos al sentir la fuerza del destello, su corazón latía desbocado, cada golpe era un recordatorio de que estaba viva, de que podía elegir. Al abrirlos, la tormenta había desaparecido, y en su lugar, un claro y cálido amanecer se extendía como un lienzo en blanco. ¿Qué ahora?, preguntó, pero su voz apenas era un susurro perdido en el aire fresco de la mañana. La figura de su madre se disolvió como el humo, dejando a Marsella sola en la vastedad de su elección. Pero no estaba sola, Miguel permanecía a su lado, su mirada se había transformado. Ya no había desesperación en sus ojos, solo una inquebrantable fe que irradiaba una luz propia. Mira, dijo él, señalando hacia el horizonte. La imagen ante ellos era a la vez bella y aterradora, una silueta oscura se alzaba en la distancia, como si la tormenta que había dispersado solo estuviera en pausa. Las sombras se movían lentamente, desdoblándose en figuras distorsionadas que se retorcían bajo el sol naciente. ¿Pero qué son? Marsella preguntó, sintiendo como una corriente de ansiedad comenzaba a vibrar en su vientre. El anciano apareció de repente, surgido de la nada, su rostro lleno de arrugas daba testimonio de una vida de sabiduría y sufrimiento. Son los ecos de lo que fue, los que intentan reclamar lo que creen que les pertenece. Pertenecer, interpeló Marsella, confusa. ¿A quién? Esto es mi vida, mis decisiones, eso crees, interrumpió el anciano. Pero la vida a menudo es compartida, y todo lo que has vivido tiene un peso. La verdad se presenta en diversas formas, y hoy debes enfrentarte a ella. Esa oscuridad no solo es un enemigo, sino una parte de ti. Sus palabras dispararon un frío helador por la columna de Marsella, como si cada una de sus informaciones tocara una parte oculta de su ser. ¿Una parte de mí? La incredulidad se adueñó de su voz. ¿Cómo podía abrazar lo que la había herido? Las sombras comenzaron a acercarse, y al acercarse, una forma familiar tomó forma, era la figura de un niño que una vez fue su sueño, su hermano perdido. No. Tiene que haber una manera de detener esto, gritó, sintiendo que el aire se le escapaba. No hay nada que detener, solo enfrentar, respondió Miguel, su voz firme como el acero. La verdad dolerá, pero lo que se esconde en la oscuridad siempre busca la luz.
Con esas palabras, un rayo de esperanza luchaba por abrirse camino en el corazón de Marsella. Al mirar esas sombras, una mezcla de amor y dolor se entrelazó en su pecho. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, temiendo la respuesta. Libéranos, dijeron al unísono las figuras sombrías, sus rostros deformados por la tristeza y el rencor. Te hemos seguido y alimentado de tu miedo. Es hora de que nos dejes ir, de que conviertas el sacrificio en liberación. Marsella sintió un temblor recorrer su cuerpo. No puedo perderlo todo otra vez. No puedo sacrificar a quienes amo. Todos deben ser liberados, Marsella. No eres solo tú en esto, el anciano insistió, mientras el viento colisionaba con su piel. ¿Qué pasará si fallo? La desesperación hizo que su voz temblara, colmando el aire con preguntas sin respuestas. ¿Podría realmente entregarse a esta verdad que tanto miedo le daba? Entonces, vivirás con más sombras dentro de ti. Es un ciclo interminable, y cada uno de nosotros lo siente, dijo Miguel, acercándose a ella. Pero en tus manos está decidir que todo eso termine. Mientras las sombras se arrastraban hacia ella, sintió que el aire se tornaba más pesado, y cada ser desgarrado le susurraba su propio miedo. Una llama de determinación surgió en su interior, combatiendo las dudas. No puedo abandonarlos, murmuró, sintiendo que las lágrimas acumuladas en sus ojos comenzaban a desbordarse. Todo se volvía más confuso. ¿Qué debo hacer? Su aliento se aceleró, y el ligero contacto con Miguel la anclaba a la realidad. Debes elegir, aferrarte a la sombra o dejar que la luz la consuma. La verdad está allí. Esperándote. El cielo parecía oscurecerse de nuevo, y la figura sombría se lanzó hacia ella con una furia primitiva. El viento sopló violentamente, y un escalofrío recorrió la espalda de Marsella mientras todo giraba a su alrededor. Marsella. Miguel gritó, extendiendo su mano, pero su voz se ahogó en el caos que regresaba, inundándola con un miedo visceral. Tu elección es ahora, resonó una voz profunda, las sombras entrelazándose como serpientes, instándola a decidir entre liberación y condena, entre la luz y la oscuridad. Con el corazón apretado, mientras los ecos del pasado la rodeaban, Marsella cerró los ojos. Era su momento. ¿Sería capaz de abrirse a la verdad que le prometía la luz? ¿O se dejaría llevar por el peso de las sombras, convirtiéndose en lo que siempre había temido? La decisión estaba por llegar, pero el tiempo se deslizaba como arena entre sus dedos. La oscuridad la envolvió con una intensidad que le robó el aliento. Marsella sintió que el vórtice la sostenía, atrayéndola hacia un abismo que parecía sin fin. Las voces de las sombras, ya indistinguibles entre sí, resonaban en su mente, como un eco persistente que no la dejaba en paz. Libéranos, repetían, pero cada palabra se sentía como una amenaza. La figura de su hermano, tan familiar pero desgarradora, se acercaba más, su rostro una mezcla de súplica y condena. Marsella, por favor, dijo con una voz que sonaba como un lamento, evocando recuerdos perdidos. En ese instante, una ola de recuerdos inundó su mente, risas compartidas en la infancia, promesas de un futuro juntas, los momentos de alegría que la vida les había robado. Pero también emergieron las sombras de su pasado, la culpa, los errores no perdonados y aquel día fatídico que lo cambió todo. No puedo hacerlo. No puedo perderte de nuevo, suplicó, el eco de su propia desesperación retumbando en el aire. Lo que no enfrentas, te persigue. Lo que huyes, se aferra a ti. Has llevado esta carga demasiado tiempo, resonó la voz del anciano, su figura inmutable ante la tormenta que se desataba a su alrededor. Marsella sintió el frío al penetrar en sus huesos y la duda consumirla. ¿Qué pasaría si liberaba a esos ecos? Las sombras solo querían salir, ¿pero a qué precio? Ella temía más que perder a su hermano, temía perderse a sí misma. Ya basta, gritó, tratando de atravesar la confusión que la rodeaba. No seré prisionera de mi pasado. Ustedes son parte de mí, pero no son todo lo que soy. Con cada palabra, una chispa de luz comenzó a brillar en su pecho, un fuego que parecía desbordarse al ritmo de su corazón. Las sombras vacilaron, como si esa declaración desafiara su existencia misma. Si quieren liberarse, entonces dense la mano. Vamos a enfrentar esto juntos. No puedo hacerlo sola.
Miguel la observaba, su rostro una mezcla de orgullo y preocupación. Marsella, la verdadera liberación no solo se trata de dejar ir, sino de entender lo que llevas dentro. Aceptar tu historia te hará más fuerte. Las figuras sombrías se agruparon. Ella podía sentir cómo su energía se entrelazaba con la suya, el miedo y la desesperación transformándose lentamente en algo conmovedor. Se acercaron más, sus rostros comenzando a adoptar una forma más definida, menos aterradora. ¿Ustedes están dispuestos a perdonarme?, preguntó, sintiendo que su voz temblaba. La respuesta llegó en silencio, pero la expresión de los rostros se tornó más suave. No eran solo sombras, eran memorias de amor, dolor y esperanza. Con la resolución renovada, Marsella extendió sus manos. Sintió como la energía de cada sombra viajaba a través de ella, una conexión profunda que resonaba en su alma. Acepto nuestra verdad, la que tenemos juntos. No seré prisionera más. El cielo, cargado de oscuridad, comenzó a diluirse, revelando destellos de luz que atravesaban nubes de sombras. Con cada latido, la poderosa energía en su interior crecía, iluminando la penumbra de su ser. Hazlo, Marsella. Miguel gritó, su voz cortando la cacofonía alrededor, reuniendo toda su fuerza, cerró los ojos con fuerza y, respirando hondo, dejó el miedo salir de su cuerpo. Un grito desgarrador emergió de su ser, liberando todas las ansias y pesares acumulados. La energía vital que la rodeaba estalló en un resplandor blanco brillantísimo, los ecos de las sombras comenzaron a desvanecerse, sus formas transformándose en luces que flotaban hacia el cielo. Pero había una figura más que aún quedaba, su hermano. Con el corazón palpitante, buscó su mirada. ¿Me dejarás ir?, preguntó él, sus ojos llenos de tristeza, pero también de amor. Tú has sido mi luz en la oscuridad. Ahora es tu turno de ser libre. Siempre estarás conmigo, le respondió, sintiendo cómo la luz comenzaba a consumir la última sombra, dejando solo un destello resplandeciente a su alrededor. De pronto, todo envolvió a Marsella, cada sombra transformándose en una estrella brillante en el cielo. Un momento aplastante de calma la sobrecogió, y aire fresco la envolvió con una caricia suave, y cuando por fin abrió los ojos, el paisaje era irreconocible. En lugar del amanecer, los colores vibrantes del atardecer pintaban un horizonte más vivo que nunca. Pero, una pregunta la atormentaba. ¿Dónde estamos?, murmuró, dando pasos vacilantes hacia adelante. Sentía que aún quedaba un desafío por delante, y algo en su interior le advertía que no todo había terminado. Una sombra familiar se perfiló a sus espaldas, una forma que había creído perdida, más poderosa con el paso del tiempo. No estaba fuera de peligro. La espera ya había comenzado. ¿Sería capaz de enfrentarlo de nuevo? Marsella respiró hondo, el aire fresco del atardecer la envolvía mientras miraba al horizonte. Aquella luz era un símbolo de nueva esperanza, pero el roce familiar detrás de ella hizo que se le erizara la piel. Tenía que enfrentarlo, no podía escapar de lo que la sombra había representado en su vida. Era momento de cerrar ciclos, de enfrentarse a las verdades que habían permanecido ocultas por tanto tiempo. Se giró lentamente. En el alma de la sombra, un destello de luz se entrelazaba con la oscuridad. Era su madre, pero no era la mujer llorosa que había conocido antes de su desaparición. Esta versión estaba llena de fortaleza, como si los años de experiencia y sufrimiento le hubieran otorgado una energía poderosa. Has pasado la prueba más dura, Marsella, dijo su madre, su voz resonando con una fuerza reconfortante. El sacrificio que hiciste por liberarte ha cambiado todo. Los recuerdos comenzaron a fluir en la mente de Marsella, la risa del niño que había sido, los susurros de puertas cerradas y los ecos del pasado. La verdad que había evadido en su vida, ahora se perfilaba frente a ella en formas de amor y dolor. Pero, ¿qué significa esto? ¿Por qué no estás aquí del todo?, preguntó, su voz temblando. La figura se acercó más y, por un breve instante, el tiempo pareció detenerse. Para que tú crezcas, a veces deben dejarse ir las partes de nosotros que ya no nos sirven. Debes recordar que el fuego que ardía en tus recuerdos también puede ser luz, respondió su madre, acercando la mano hacia Marsella. Ahora, es tu momento de seguir adelante y ayudar a otros que como nosotros, anhelan encontrar su verdad.
Un profundo zumbido resonó en el aire, despertando una conexión que iba más allá del tiempo y el espacio. La luz que brotaba de Marsella comenzó a mezclarse con la de su madre, formando un puente de energía que unía sus almas. Era un lazo que nunca se rompería, que les permitía enfrentar el fuego que se avisoraba sin temor. ¿Y qué hay de Miguel?, preguntó Marsella, sintiendo el vacío en su corazón por su hermano, a quien había perdido y recuperado. La sombra se iluminó, y la figura de Miguel emergió del intenso brillo, manteniendo su esencia pura y fuerte. Aquí estoy, hermana. Siempre estuve contigo, dijo, sus ojos llenos de amor y determinación. Marsella sintió un alivio mientras una nueva certeza la invadía. Juntos formarían un trío de luces. Es hora de enfrentar la oscuridad de nuevo. Quiero que todos sepamos la verdad, expresó, firme. Mientras se preparaban, el campo vibró con energía, como si el mundo entero reconociera el poderoso destino que estaba en sus manos. El cielo, que había palpitado en píldoras de tormenta, ahora brillaba con colores ardientes, como si estuviera anticipando el encuentro de las sombras. No tengas miedo, Marsella. Somos más fuertes juntos, le dijo su madre, y Miguel asintió, irradiando su propio fuego. Los ecos de la oscuridad se levantaron de nuevo, figuras distorsionadas avanzando hacia ellos. La presencia se volvía más opresora, despegando la angustia que había mantenido en secreto. ¿Creen que pueden escapar de su destino? Que el pasado olvidará lo que no enfrentaron, resonó una voz ominosa, llena de odio. No te tenemos miedo, expresó Marsella, su voz firme y clara, resonando con la fuerza acumulada en su interior. Con unión, juntos formaron un círculo, una barricada de amor y luz, desafiando a los ecos del miedo. La verdad se siente, se vive. El fuego es nuestro, no solo una sombra a temer, afirmó Miguel, y su madre agregó con convicción, no están solos. Juntos enfrentamos todo, incluso el fuego. Las figuras sombrías vacilaron ante esa afirmación de poder y determinación, dejando escapar gritos de ira y condena. Pero Marsella sintió que su pasión creciente las desmoronaba, revelando su vulnerabilidad. Las sombras se retorcían, gritando mientras se deshacían en el verdor de la luz que emanaba de ellos. No somos prisioneros de tu miedo. Somos la fuerza que renace de las cenizas, y el sacrificio que hicimos nos ha fortalecido, replicó su madre, con fuego en el corazón. Las sombras comenzaron a desvanecerse, y con su desaparición, la luz se expandió como una ola, envolviendo a Marsella, Miguel y su madre en una burbuja de energía resplandeciente. La tormenta se desvaneció, dejando atrás un mundo nuevo, lo que parecía un nuevo amanecer donde las sombras no podían acechar. Ahora tienes el control, dijo Miguel, mientras el aire fresco y puro los rodeaba. Tú eres la luz, Marsella. Sigue adelante. Haz que los demás vean que la verdad está en la unión. Las palabras de aliento resonaron en su corazón, llenándola de un poder inquebrantable. Marsella levantó la mirada hacia el horizonte, hacia el futuro que ahora se presentaba ante ellos. Sonrió, no con el peso del pasado, sino con la certidumbre de que había recuperado todo lo que había perdido. Todo era diferente ahora, y con sus seres queridos a su lado, marchó hacia lo desconocido con la fe renovada en su alma y la luz como su guía. En ese nuevo capítulo, lo que antes parecía una carga se transformó en un camino hacia la esperanza. El fuego no había terminado, significaba renacer. Su historia apenas comenzaba. Antes de despedirnos, hay algo urgente que necesitamos que hagas. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que marcan la diferencia. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y que más personas descubran esta increíble trama. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final, y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, no esperes ni un segundo más.